Ok, vamos a grabar, listo, ¿ah? Listo. Venga, grabando 5, 4, 3, 2. Pues llegué bien jovencito, llegué con 23 años en 2009, hagan cuentas, ya sé mi edad. Y bueno, viví 7 años acá, desarrollando mi profesión como actor y como artista plástico. Y a los 7 años obtengo la visa O1 para irme a Los Ángeles. Entonces viajo a Los Ángeles pues a seguir persiguiendo mi sueño como actor y como artista también, porque por allá donde voy yo llevo todo, voy con todo. Yo estoy aquí por Fernanda Castillo, la actriz. Yo trabajaba en un programa que se llamaba Los 40 Principales en Madrid y ella acababa de llegar a Madrid a interpretar Hoy no me puedo levantar en España y era co-conductora de ese programa. Allí nos conocimos y empezó como a meterme en la cabeza, no, pues puedes ir a México, tu perfil va a gustar mucho, aparte allí te forman en Televisa para hacer novelas. Y bueno, en esa época las novelas eran muy fuertes en España. Y yo ya había acabado mi carrera de artes plásticas, de bellas artes y de interpretación también. Entonces dije, pues ¿por qué no? Pues me lanzo y llegué en plena influenza en 2009, por ella fue quien me empujó y dije, pues venga, ahí voy. También esa época veía gente con mascarillas, yo no estaba, ahora estamos acostumbrados a ver gente con mascarillas, ¿no? Después de la pandemia, pero en aquella época para mí fue, en España, las noticias que llegaban de México a España, era la gente se está muriendo por la influenza. Por favor, no vayan a México, tal, mi familia es súper preocupada, pero yo ya había comprado mi boleto como hace 6 meses anterior, no se sabía nada y tuve un contacto aquí en México que me decía, no es para tanto, las noticias creo que lo están englobando demasiado. Entonces yo agarré mi maleta y me vine con toda la ilusión, pero sí fue un shock. Recuerdo que, no sé, algo que me impactó mucho fue ver los periódicos en los kioscos con gente descuartizada, gente sin cabeza. Eso para mí fue un shock. Yo en la vida había visto en un periódico un muerto, así, pero a sangre fría, casi, ¿no? Muy expuesto. Y sinceramente, a mí me daba miedo caminar por las calles. De hecho, tengo que reconocer que fui a un barrio muy lejos, por el metro Chabacano, ahí llegué. No, yo caminaba con miedo, sí, con miedo, no conocía a nadie, yo llegué sin conocer a nadie en México, entonces pues tuve que arrancar de cero. Yo ya en España ya había hecho mis pinitos en algunas series y así. Yo llevaba desde los 13 años interpretando y actuando en teatro, pero aquí fue empezar de cero, construir una vida nueva. Y bueno, entré a Televisa y todo fue fluyendo. Luego el mexicano te agarra mucho, a la semana ya tenía mi grupo de amigos, ya me llamaban para plan, entonces fue poco a poco me fui acomodando a este estilo de vida, ¿no? Y a esta cultura. Pues fíjate que yo llegué pues hablando súper acento español. Sí, claro. Entonces voy a Televisa y me dicen, no, pues es que tienes mucho acento español, tienes que neutralizar el acento. Y yo nunca en mi vida había trabajado el acento, entonces me dijo, mira, lo que vamos a hacer, nos gusta tu perfil, te vamos a meter en el SEA, solo un año, para que aprendas un poco, porque como yo ya había estudiado la carrera de interpretación, un poco la modalidad del melodrama para trabajar con apuntador, porque yo nunca había trabajado con apuntador, y sobre todo pues para neutralizar tu acento. Entonces dije, bueno, pues bien, entonces estuve un año estudiando en el SEA. Me acuerdo que en mi salón, yo soy de la generación de Livia Brito, por ejemplo. Okay. Livia Brito estaba conmigo en el salón y bueno, muchos actores que hoy, Cristian de la Campa, Esmeralda Pimentel, todos ellos son de mi generación. Entonces son actores ya muy, a ellos sí les fue muy bien. Bueno, yo no tengo queja, la verdad, pero hoy son estrellas, ¿no? Aquí en México. Entonces,
Pues Televisa fue que me abrió mis primeras puertas, empecé a tocar ahí poco a poco y bueno, pues fui introduciéndome un poco en las novelas. Luego en aquella época ya estaban quitando los vetos de que si trabajabas en una televisora no podías trabajar en otra, entonces yo abrí mi campo y toqué puertas en otras televisoras y trabajé con Argos, en la serie Fortuna, trabajé en La Señora Cero con Telemundo. Entonces, pues como yo no tenía exclusividad y ya se estaba quitando eso de los vetos, pues tuve más posibilidades, ¿no? Como actor tenemos muchos bajones y hubo una temporada en la que no quedaban proyectos, se me caían proyectos, estaba a las puertas de quedar en proyectos y la verdad me deprimí muchísimo. Fue poco antes de irme a Los Ángeles, me deprimí mucho, que fue por eso que empecé el proceso de visado para ir a trabajar a Los Ángeles. Y de repente me encuentro con un director, amigo mío, y ¿qué tal? ¿Cómo te va todo? Tal, no sé qué. Y yo pues necesitaba soltar. Y en mi drama le dije, pues la verdad estoy muy deprimido, estoy triste, no queda un proyecto, he estado a punto de quedar en estos superproyectos de papeles importantes, tal, y no queda. Y él me dio un consejo y me dijo, Fran, si los proyectos no llegan, créalos tú. Entonces se me quedó grabado eso en la cabeza. A mí siempre me ha gustado escribir, pero cosas personales hacia mí. Y de repente me topo con un curso de guión de cine. Y dije, lo voy a tomar. En ese momento hago el curso y me entero de una historia una historia real que me impactó mucho. Y dije, no manches, esta historia como película debe ser brutal. Busco información, todo de la historia y hago el guión de cine. Y bueno, llega la visa, me voy a Los Ángeles, allí empiezo a desarrollarlo, tal, no sé qué. Cuando llegué a Los Ángeles, la verdad lo pasé muy mal, porque llegué solo, sin hablar bien el idioma, llegas a Hollywood, o sea, te come, es una ciudad que te come, tienes que ser muy fuerte de cabeza para poder mantenerte allí, tanto económicamente, como evidentemente profesionalmente, emocionalmente y de todo. Sufres mucha soledad. Entonces en esa depresión, no digo depresión, pero en ese tocafondo que estuve, creció la creatividad, o sea, me impulsó a expulsar todo lo que tenía dentro en la escritura. Escribí el guión y bueno, todo se fue desarrollando. Los primeros años fueron muy duros a Los Ángeles. Aprendí mucho, creo que fue una parte de madurez que para mí fue súper importante. ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 años y medio. Y bueno, tuve muchas recaídas y dije, yo me voy a México, ¿qué hago yo aquí? Si en México no paro de trabajar, tengo mucho trabajo, ¿por qué? Pero yo sentía que era algo por lo que tenía que pasar. De estar aquí a estar aquí. Pero estaba en Los Ángeles, estaba en Hollywood, ¿no? Entonces, de ahí me agarro y creo este guión de cine. Luego empiezan a surgir cosas, trabajé con Telemundo para una serie que se grabó en Los Ángeles, de ahí me llevo a una serie que se llama Sombras a Miami, entonces me mudo a Miami a grabar la serie, muestro mi guión al director con el que estaba trabajando, a un productor de Telemundo, o sea, a contactos, porque pues al final pues, yo era nuevo en esto y quería pues un feedback, ¿no?, de gente profesional del medio. Y me dijo, es buenísima la historia, es desgarradora, no, esta historia que tiene que hacerse, tal. Entonces como que me fue emocionando un poco. Llega la pandemia, me voy justo a Madrid a pasar la pandemia y dije, yo necesito contar esta historia bien, porque en un guión tienes 90 minutos, todos son diálogo, entonces no puedes desarrollar la historia de... Entonces, como yo investigué tanto, porque va sobre donación de órganos, yo investigué tanto sobre el proceso, tenía mucha información con doctores, profesionales, psicólogos, personas que tenían órganos de otras personas y personas familiares que habían donado órganos de sus difuntos. Entonces, dije, yo tengo que escribir esta historia. Hablo con un amigo escritor y me dice, léete este guión, me gustaría escribir esta novela. Lee el guión y dice, está buenísima, Fran. Lánzate a escribirla. Digo, pero es que yo no he estudiado letras. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se empieza a escribir una novela? Me dio 3 libros
como de estructuras, me los leí y me lancé. Recuerdo que apenas abrían los aeropuertos y me fui a Estambul. Y la primera noche que llegué al hotel en Estambul, ahí empecé a escribir mi primera novela. De ahí en Estambul estuve 5 semanas, un mes y medio más o menos. De ahí me fui a Suiza. Ahí seguí escribiendo otro mes y medio y terminé en París. Y en París terminé de escribir mi primera novela. Dos mundos en corazón. Dos mundos en un solo corazón. Hago preproducción, portada, todo, corrector, y se lanza hace como 2 años, se lanza en España primero, y en los primeros 6 meses llega una segunda edición de un escritor Nobel. Yo ni me lo creía, yo decía, pero yo he escrito esto, yo tenía el libro en mi mano y digo, yo he escrito esto. Luego empieza la avalancha de comentarios, de gente me escribía por Instagram, por redes sociales, por mail. Wow, qué novela, no he parado de llorar, qué conmovedora, qué historia, qué fuerte lo que ocurre y tal. Entonces dije, no manches, o sea, para mí ese fue el regalo, decir, lo que yo he escrito impacta en estas personas en sentimientos, en lágrimas, y era como, no me lo puedo creer, o sea, yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces fue que de ahí me vine a México a presentar la novela. Y bueno, firmé con un nuevo manager aquí y entonces como que retomé otra vez la actuación aquí en México y fue que regresé a México hace 2 años, pero ya regresé también como escritor. Claro. Yo durante toda la época en la que estuve aquí, también cada año hacía una exposición de arte. Entonces yo ya me hice un poco un nombre en el medio del arte, ¿no? Y la gente, como la última exposición que hice fue una que traje de Los Ángeles, que expuse en Los Ángeles a México, la gente quería arte nuevo. Okay. Y digo, pues necesito hacerle. Entonces fue este año que me lanzo a hacer mi nueva colección de arte llamada Metamorfosis, porque significa muchos cambios. En estos 4 años de pandemia y en estos 2 años que regreso a México, hay muchos cambios como artista y también personal. Como persona he cambiado mucho después de todo lo que pasé en Los Ángeles, la pandemia y todo. Entonces por eso le quise llamar Metamorfosis, porque creo que tanto mi arte como yo hemos estado en un cambio. Cuando yo termino la carrera, como yo y todos mis compañeros de Bellas Artes, era ¿y qué le vamos a mostrar al mundo que sea diferente? Entonces pues empiezas como a pintar. Yo me enfoqué en la pintura, hay gente que se enfoca en la escultura o no, en la cerámica, en otras cosas. Y pues yo empezaba a pintar, pero decía, pues esto es pintar por pintar. O sea, no puede hacer ahora un retrato en blanco y negro, hiperrealismo, y luego un paisaje abstracto. O sea, no, tienes que llevar una línea, porque tienen que ver una obra y decir, esto es de Fran Maldonado. Entonces, obviamente hay muchos artistas que te influyen. Para mí, mi artista favorito es Van Gogh, ¿no? Por su historia y por su técnica. Entonces, a mí me gustaba mucho pintar, no me gusta mucho pintar dibujo lineal, dibujo artístico, me aburría, tanto en la carrera como luego en mi profesión. Entonces, empecé a probar las espátulas, que es como una técnica un poco contemporánea. Entonces, me gustó la libertad que me daba al pintar. Y no tan comprometida, ¿no? Ajá, o sea, yo agarraba la espátula, me centraba en lo que quería mostrar y pum, 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 trazos para allá, para acá, creando la figura que quería, ¿no? Y luego quise, pero hay que darle vida, ¿no? Pues colores fluorescentes, metálicos, ¿no? Entonces, pero evidentemente tiene que haber un concepto en el cuadro, ¿no? Pues entonces me enfoqué en hacer retratos, pop art, con hiperrealismo, con la técnica de espátula y una gama de colores interminable. Entonces empecé a hacer mi primera colección con óleo, recuerdo, y con las espátulas y colores, y dije, esto es lo que quiero hacer.
De repente hago mi primera exposición en México y la gente, wow, qué increíble, qué texturas, qué... Entonces dije, este es mi sello. Pero en cada colección no podía hacer lo mismo, porque si no es como, no, tenía que dar un enfoque diferente. Con mi sello, pero enfoques diferentes, ¿no? Quería transmitir una historia en cada colección. Entonces fue que hice una colección de retratos, una colección de animales, una colección de niños que expuse en Toronto, en Miami expuse en Art Basel, una colección porno, muy porno, y me enfoqué en hacer cuerpos teniendo sexo, pero con mi sello, con mi técnica de espátulas y colores. Eso fue en 2018 y me dieron un reconocimiento en Art Basel 2018 como uno de los artistas emergentes de ese año. Entonces, no dejo mi sello, pero cuento historias diferentes en cada una. En esta nueva colección integro iluminación, por ejemplo, y no pinto en lienzos, pinto en acrílicos de colores fluorescentes. Entonces, por eso se llama metamorfosis, porque ha sido un cambio tanto como artista como técnica también. O sea, sigues descubriendo nuevas formas. Nuevas, sí, integro, collage, o sea, siempre digo, ¿qué quiero mostrar? No puedo mostrar ahora otra vez una de porno, porque ya lo hice, una de niños ya lo hice, una de animales ya lo hice. Entonces tengo que ir con mi sello, pero moviendo, girando, ¿no? Que diga, es un Fran Maldonado, pero güey, es nuevo este cuadro, ¿no? Entonces, por eso siempre nunca debes dejar tu sello, porque si no, en que no reconozcan una obra tuya, fallaste como artista. Evidentemente, yo siempre trabajo con mis emociones, tanto cuando actúo, cuando escribo y cuando pinto. Y aparte soy Géminis. O sea, imagínate, mis emociones están siempre a flor de piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando fui a Miami fue para mí un escape de locura, de diversión, desenfreno, éxtasis, fiesta, libertad, sexo. Entonces, estando allí, me incitó a pintar una colección erótica, porno, digamos, ¿no? Porque estaba viviendo en ese momento, pues, esa etapa en mí, ¿no? Por ejemplo, cuando pinté a los animales, ¿no? Pues me enfoqué mucho en cuidar los animales, en proteger. Entonces quise darle como ese emblema, ¿no? A cuidar los animales, y quise darle como ese enfoque, ¿no? Pues de colores, con mi técnica, pero en rostros de animales. Los colores fluyen por lo que estés sintiendo en ese momento. Yo cuando voy a pintar, no sé cómo va a quedar el cuadro. Es más, cuando me piden un pedido personal, que me ocurre mucho, a veces me dicen, es que a mi hija, quiero que me retrates a mi hija, es que a mi hija le encanta el color rosa. Digo, mira, tú cuando me das la foto, lo que la foto me inspire y lo que yo sienta en ese momento, yo pongo todos los colores sobre la mesa y la intuición me lleva a escoger los colores. No sé, el valor creativo. No sé cómo. O a veces me han dicho, quiero este cuadro, ya se vendió. ¿Me puedes hacer otro? Jamás quedaría un cuadro igual y jamás pintaría un cuadro que ya he pintado, ¿no? Por ejemplo, he pintado una Marilyn Monroe con mi técnica y me han pedido, quiero ese, ya se vendió tal. ¿Y me podrías hacer esa? No. Te puedo hacer otra, pero esa no puedo hacerla, ¿no? Y aparte le di esa exclusividad a la gente que tiene esa obra. Entonces yo fluyo con mis emociones en ese momento a la hora de escoger los colores. Si estoy mal conmigo, pues a lo mejor escojo colores más neutros, más oscuros. Estoy feliz, a lo mejor cojo colores más vivos. O no sé, fluyo con mis emociones y mi intuición en ese instante. Yo creo que las tres son parte de mí. Para mí actuar, meterme en personajes y sobre todo personajes diferentes a mí, que es cuando más disfruto, ¿no? No sé, me encanta meterme en una psicología totalmente diferente, investigar sobre la psicología de ese personaje, buscar, darle modalidad,
gestos, vocabulario, ¿no? Que eso me ha servido mucho a la hora de yo construir mis personajes en mis novelas. Como yo estoy acostumbrado a construir personajes cuando actúo, entonces se me hace más fácil construir personajes a la hora de escribir. Entonces, cuando yo escribo, a mí me sirve también de terapia. Pero me he convertido mucho más observador, por ejemplo. Yo voy por la calle y veo a alguien y digo cómo va vestido, sus gestos, y eso se me queda grabado para darle vida a uno de mis personajes. Cuando pinto, por ejemplo, me gusta pintar yo solo, me gusta pintar en las noches, en silencio, con mi música. Entonces es como un momento íntimo conmigo mismo, ¿no? Conmigo mismo y el cuadro. Entonces, creo que las tres tienen ese momento. Ahora sí te digo, hay momentos en los que mi creatividad, por ejemplo, a la hora de pintar, está nula. Pero sí tengo ansias de escribir, ¿no? Cuando estoy escribiendo, me voy a la cama pensando. O sea, en época de escritura, voy caminando, literal siempre llevo un cuaderno. Voy caminando y se me surgen historias, se me surgen personajes. O me fijo, no, este está increíble. Y si le doy este personaje estaría buenísimo tal. Así voy. Y cuando actúo, evidentemente, me enfoco mucho en el personaje que estoy interpretando. Entonces, a veces, como que Fran se memetiza, se me trabó la lengua. Memetiza, no, ¿cómo es? Mimetiza, eso. Se mimetiza justo en la creación que estoy en ese momento. Fíjate que cuando estás enamorado de alguien, tienes sentimientos, ¿no? Y emociones que en soledad no tienes. Entonces también esas te ayudan a la hora de crear. Entonces creo que también es parte, no es necesario para crear estar enamorado, ¿no? Pero puedes agarrar pinceladas de emociones para aportarlas a lo que estés creando en ese momento, tanto un libro, un cuadro o un personaje. Me gustaría vivir en más países. Me gustaría llevar mi arte a expandirlo, y me gustaría llevar historias inclusive hasta en otros idiomas. El lugar exacto no sé dónde me gustaría estar, porque me considero un poco nómada. Si estoy feliz en un lugar, me acomodo, pero no me duermo. Siempre busco más y más, ¿no? Y si me siento estancado, tengo que salir. Aunque luego regrese, como me ocurrió en México. Me estanqué, necesitaba salir, tanto como para mi profesión como para mi personal, y fue que me fui a Los Ángeles, ¿no? Y luego de ahí fui a Toronto, y luego de ahí me fui a Miami, y luego de ahí me fui a Madrid, y luego por Europa a escribir mi libro. Entonces, también los lugares son para mí clave para la inspiración creativa. Y que va evolucionando tu arte. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, tengo un proyecto que voy a hacer conjunto con otro artista. Entonces vamos a hacer una colección y vamos a fusionar su arte con mi arte, ¿no? El próximo año ya empiezo a escribir mi tercera novela. Ya sé lo que voy a escribir, ya estoy investigando sobre la historia que quiero contar. Entonces, tengo visiones ya para lo que quiero. Por ejemplo, este año me enfoqué en el arte, el próximo año escribo mi próxima novela, y casting estoy haciendo todos los días. Entonces, proyectos actorales pues, pueden salir mañana. Entonces, no paro. No me gusta estar quieto, no me gusta estar estancado y sentirme que el tiempo se me va. Yo lo hice al revés que todo el mundo. La gente escribe un libro y luego, después de escribir el libro, escriben un guión y hacen una película o una serie. Yo lo hice al revés. Yo mi primera novela escribí el guión y luego quise escribir la novela. El guión ya está. Entonces el guión ya se está presentando a productores para hacer la película. Mi segunda novela
se llama Martillo Blanco y está inspirado en una historia real de un asesinato que ocurrió en Galicia y una chica que se infiltra en una banda de ultraderecha, de skinhead, en Madrid. Entonces, esa historia ha causado tanto revuelo, ha gustado tanto, que se está pensando en hacer serie. O sea, ya estoy hablando con escritores para desarrollarlo en 8 capítulos la historia, ¿no? El libro, evidentemente, cuando yo escribo un libro, siempre hay un personaje en el que yo me estoy imaginando que soy yo interpretándolo. Tanto en la primera como en la segunda. Como actor, yo escribo muy cinematográfico. La gente me dice, es que me siento que estoy viendo una película cuando leo tus novelas. Creando una película. Entonces, yo creo que inconscientemente o conscientemente, por ser actor, al escribir, yo lo estoy visualizando en pantalla grande todo el tiempo. Y uno de los personajes, digo, esto lo tengo que hacer yo. Y mejor que yo nadie lo puede hacer porque yo he creado ese personaje. Entonces, evidentemente, ahora se está moviendo el guión de Dos Mundos en un Solo Corazón. Para hacer la película, la quiero grabar aquí. Hay que ajustar un poco el guión porque yo la escribí con vocabulario de España. Pero es una película que creo que si se hace, va a ser increíble. Va a ser rompedora y súper conmovedora. Me gustaría grabarla aquí. Y evidentemente uno de los personajes, pues me encantaría interpretarlo, ¿no? Fíjate que en dirigirla no me lanzaría porque creo que pues, yo no he estudiado dirección, no he estudiado interpretación y guión. Pero sí me gustaría, por ejemplo, ser productor asociado y estar en el casting, por ejemplo, porque te puedo asegurar que mejor que yo he escrito los personajes y que sé de la historia real, no vas a ver, por mucho que yo le explique a un director de casting, no vas a ver cómo es tal cual el personaje. Entonces sí me gustaría estar como en todo ese proceso de producción, pero dirigir sí dejaría el proyecto en manos de un buen director. Yo siempre lo digo en mis entrevistas o cuando presento una novela. O sea, hay gente que se queda, que escribe y lo deja en un cajón. Hay gente que pinta en un cuaderno. Y yo siempre les digo, háganlo más grande. No van a perder nada. El no ya lo tienen. Háganlo, saquen su arte, explótenlo. Porque nunca sabes hasta dónde puede llegar o a quién puede enamorar. Yo te puedo decir, yo no me hago rico con la venta de mis libros, ¿no? O sea, si ganas dinero, pero no es que... Pero así tenga un nicho de 100 personas que le gusta a mí, no, yo voy a escribir para esas personas. Porque se merecen, no sabes cuánto tiempo, las novelas se la leen tan rápido. ¿Cuándo ya vas a sacar la otra? Digo, es que leer una novela te la puedes leer en 2 días. Es que me encanta. Pero escribirla tiene mucho trabajo, ¿no? Entonces, es que ya quiero leer tu próxima novela. Y luego en presentaciones, gente que me diga, por favor, sigue escribiendo. No sabes cómo disfruto leer tus libros. Eso para mí me llega al corazón y digo, que una persona me esté pidiendo eso, que por favor muere ya por leer mi próxima novela, es como, wow, ¿no? Entonces, y yo nunca imaginé que iba a escribir un libro. Ni se me pasó, ni era mi sueño, ni nada. Y mira, la vida me llevó por ese camino y mira, o sea, estoy llegando a corazones y a sentimientos de personas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que saquen su arte, saquen sus emociones a través del arte, tanto sea en escritura, pintura, baile, de lo que sea, pero que lo saquen, que no se lo guarden, porque no sabes, quizás tienes un arte maravilloso. Y estás privando a mucha gente de disfrutarlo, totalmente.